Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde estén. ¿Cómo están? Ahí empezó a transmitir ahora, me parece, recién ahora. Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo les va? Hola, creadores queridos. Buenas noches, dije buenas tardes, buenos días, no sé, dependiendo de dónde estén. ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha? Quiero saber eso por las dudas. Buenas, buenas. ¿Hace cuánto que no hago un vivo sola? Hola, Juli. Hola, hola, sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Se escucha bien? ¿Alguien me lo puede confirmar? Desde Mendoza, qué lindo. Me encanta. Sí, se escucha bien. Buenísimo. Muchas gracias. Muchas gracias por avisar. Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos a todos. Hoy tenemos un vivo muy lindo, muy esperado, porque es una temática que me la piden un montón. Se las debía hacía bastante tiempo, pero bueno, no había encontrado el momento y el espacio personal para poder hacer el vivo. Se escucha súper bien, genial. Y porque hace unos días atrás, o unas 2 semanas más o menos, me parece que fue, que hice algún posteo que tenía que ver con los vínculos y los miedos y demás, y tuvo como mucha resonancia y hablamos algunas cosas en historias y me dejaron pero una cantidad de preguntas que las guardé en su momento para el vivo porque eran, y puse una cajita de preguntas y explotó. Y dije, bueno, evidentemente de este tema hay que hablar, ¿sí? Perdón si no los voy leyendo porque si no me distraigo, ya los voy a leer en un ratito. Que tenía que ver con esto de los vínculos. Y me parece un tema tan importante, hay mucho para hablar con respecto a los vínculos. Creo que la mayoría de ustedes en su momento me preguntaban o me comentaban, esperen que dejo esto acá, me preguntaban por todos los conflictos que a veces se desatan en un vínculo, ya sea en un vínculo de pareja, en un vínculo con algún par, puede ser con algún amigo, en el vínculo con tu familia, en el vínculo con tus padres, con tu mamá, con tu papá, con tu ex, con tus hijos. Y hay tanto para hablar al respecto que no lo vamos a hacer no me voy a demorar mucho y vamos a hablar del tema. Yo recién antes de empezar pensaba, a ver, ¿cómo empiezo, no? Porque tengo tanta info para compartirles, pero quiero tratar de ser lo más didáctica posible y que esto también les pueda servir a ustedes, por lo menos para repensarse. Y la realidad es que los temas de vínculos, yo hoy justo hablaba creo que te vi por ahí, Manu Colombo, andás por ahí. Hablábamos de los vínculos hoy, un ratito a solas ambos, y yo recordaba esto de que hace muchos años atrás mis vínculos estaban completamente quebrados en general en la vida, ¿no? Mis vínculos con mi vínculo con mis padres, con mis hermanos, con mis amistades, con mi pareja o mi expareja, o sea, estaba realmente todo roto. Y me generaba mucho sufrimiento. Y la verdad que uno existe en esta vida a través del otro. Y es tan importante entender a vincularnos de una manera saludable, porque eso nos ayuda a construir una vida en paz, ¿sí? Yo siempre digo que la manera que tiene una persona de vincularse con otras personas y con el mundo habla mucho de esa persona, de en qué estado de conciencia está, de cuánto se ha trabajado, cuánto se ha revisado. Y que cuando nosotros conocemos a una persona, supónganse que conocen a una posible pareja o a una persona que pueden llegar a ser amigos, ustedes no aman a esa persona de un segundo para el otro, de un instante al otro, sino que a medida que la van conociendo, si es que así sucede, aprenden a amarla, eligen amarla y eligen construir un vínculo de amor, ya sea en una pareja o en una amistad. ¿Cómo se llega a ese estadio? Conociéndose. Solo conociendo al otro podés ver si esa persona es apta para estar en tu vida o no, y si puedes construir algo o no. Y la cuestión es que para poder compartirnos con un otro lo tenemos que conocer, pero resulta que para aprender a amarnos a nosotros mismos no se nos ocurre conocernos. O sea, la única manera de aprender a amarte es conociéndote.
Si es la única manera de aprender a amar al otro, ¿cómo no va a ser el mismo camino para vos? Por eso soy tan insistente como con este camino del autoconocimiento o del trabajo interior, porque te permite conocerte y solo conociéndote, cuanto más te conoces, más dominio tenés sobre tus vínculos. Ahora bien, si quieren acá en el signo de preguntas que está debajo, pueden dejar sus preguntas y yo en un ratito las leo, porque por ahí en los comentarios si escriben se van a perder, pero las pueden dejar en la cajita de preguntas y en un ratito las miro. Y la verdad que el tema vincular es uno de los temas por los que más me solicitan y por los que más he trabajado con personas, o sea, los vínculos. Durante estos 7 años de atender personas, de dar cursos, actividades, talleres y demás, si hay una temática que se presenta mucho son los vínculos. Y entonces yo pensaba recién y digo, a ver, nuestra manera de, lo que tenemos que entender, pero no entender con la cabeza solamente, o sea, no entender solo desde lo intelectual, sino que tiene que haber un pasaje de lo intelectual a lo experiencial, o sea, que se convierta en sabiduría y eso lleva un proceso. Pero lo que tenemos que entender es que nuestra manera de vincularnos con un otro en nuestra etapa adulta está totalmente relacionado, o sea, totalmente 100% conectado con cómo aprendimos a vincularnos en nuestra primera infancia y en nuestra adolescencia. ¿No te da la opción de escribir en la cajita? Qué raro, yo no toqué nada, ¿eh? Pero bueno, si no lo dejan en comentarios, porque vieron que Instagram cambia cada 2 minutos y no sé, ¿sí? O sea, tu manera de vincularte con un otro está directamente relacionada con cómo aprendiste a vincularte en tu primera infancia, o sea, en tu etapa de niñez y adolescencia. A partir de los vínculos que hayas construido en esa etapa de tu vida, es como vas a poder salir a vincularte con el resto de las personas en la etapa adulta. Esto ya de entrada quiero decir que no es una condena, porque vas a decir, uy, yo en mi infancia fue un desastre, no sé, fueron horribles mis vínculos. No estás condenado. Simplemente que hasta que no reconozcas esto y no trabajes en eso, inevitablemente tus memorias, tu inconsciente, va a determinar cuáles son los patrones vinculares a través de los cuales vas a entrar en contacto con un otro. Porque además, todas las heridas que te queden pendientes, vas a tratar de buscarlas, resolver, sobre todo en los vínculos. Por eso los vínculos son tan complejos, porque los vínculos espejan tanto de uno mismo, que es muy complejo darse cuenta. O sea, los vínculos se ponen de manifiesto muchísimas cosas. El otro realmente actúa de un espejo casi, es perfecto. Entonces, se ponen en jaque tantas cosas personales que a veces cuesta determinar hasta dónde termina lo mío y dónde empieza lo del otro, ¿no? Pero básicamente el vínculo que tuviste, sobre todo, estoy al horno, dicen, no, por eso aclaro, por favor, no empiecen, no empiecen a condenarse, ¿sí? Por eso lo aclaro, porque todos empiezan, ay, no es una condena, simplemente quiero que esto lo usemos a modo de observación de nuestra propia vida. Principalmente el vínculo que tuviste con tus cuidadores. Si tus cuidadores fueron tus padres, tu papá y tu mamá, será tus padres. Si fue solo tu madre, solo tu padre o alguna otra persona que te crió, no importa, o que te cuidó, que te acompañó a crecer. Ese vínculo primario casi les diría que determina el 99,9% de nuestros vínculos, ¿sí? Ya vamos a ver que hay algo más profundo todavía con respecto a los vínculos. Pero el cómo fuiste construyendo tu vínculo con tu madre, con tu padre, si es que los tuviste, o con cualquiera de tus cuidadores, va a determinar absolutamente la manera que vas a tener de vincularte con el resto de las personas cuando crezcas. A veces tenemos la fortuna de haber vivido un amor saludable en nuestra primera infancia, pero la gran mayoría de nosotros a veces venimos de historias donde no hubo buena gestión emocional en nuestra infancia, no porque papá y mamá sean malos, simplemente porque o no tenían las herramientas, o no pudieron, o no quisieron, o no sé, no importa, ¿sí? Y vamos desarrollando distintas características a lo largo de nuestra vida. A mí, una de las cosas que más me impacta me impactó y la veo muy seguido, digamos, en relación a los vínculos. Por ejemplo, está bueno partir de cuál es tu conflicto.
presente. Digo, ¿en dónde tenés conflicto? ¿Con tu pareja? ¿Con tus hijos? ¿Con tu mamá? ¿Con tu papá? ¿Con tus amigos? ¿Con tus compañeros de trabajo? ¿Y cuál es el conflicto que tenés? La gran mayoría de los conflictos vinculares a la larga terminan teniendo mucho que ver con el no sentirme suficiente, con el no sentirme merecedor de un buen amor, con el repetir patrones, ¿sí? Personas que todo el tiempo repiten una y otra vez el mismo patrón vincular y están como una ratita alrededor de la trampa, ¿sí? Girando sin poder salir de ahí. Y realmente el único camino de salida es que podamos mirar hacia adentro y revisar. Por eso cuando alguien dice, yo no quiero mirar mi pasado, si vos querés tener soberanía en tu vida, vas a tener que juntar a todos tus yo del pasado, traerlos al presente sanos y salvos. De esa manera te vas a convertir en soberano, en soberana de tu vida y vas a poder gestionar mucho mejor. Pero partamos de las cosas básicas. Digo, desde el momento cero, que un niño cuando es pequeño se siente mal o tiene miedo y le dice, no tengas miedo, tonto, no llores, ¿sí? No es para tanto y demás. Automáticamente en ese vínculo donde hay un adulto y hay un niño, ese niño está siendo invalidado en sus emociones y está entendiendo que tal vez sentirse de esa manera no está muy bueno porque no lo quieren mucho. En cambio, sí lo quieren un poco más cuando está contento, cuando está alegre, cuando todo está bien, ¿sí? Pero cuando por ahí vienen las emociones densas, ese niño no es contenido, ¿no? Entonces, generalmente en nuestra primera infancia empezamos a construir esta idea de así como soy, no merezco ser amado, ¿sí? Y cada vez te vas corriendo más de tu propio ser y vas transformándote en lo que se espera de vos. Algunos más, otros menos, ¿sí? Si cada vez que a vos te pasa algo en tu infancia o en tu adolescencia y eso no es validado, no es acompañado, no es escuchado, no es guiado por un adulto, empezás a entender que eso que te pasa no está bien y que así como lo estás sintiendo no mereces tanto amor, porque parece que todos se ponen contentos cuando te sentís bien, cuando estás alegre, cuando todo está en orden. Entonces uno se va corriendo de su centro y empezamos a hacer algo que no somos, empezamos a parecer en vez de hacer, empezamos a vincularnos con los demás tratando de agradar, tratando de que me quieran, tratando de que me elijan, tratando de que me amen, tratando de que me den lo que me falta. Y vamos construyendo casi esta idea sin darnos cuenta, en mayor o menor medida. Hay que tener mucha conciencia para que esto no pase, porque si pasa lo importante es gestionarlo, pero cuando no es gestionado esto queda atrapado en nosotros. Ni hablar si las cosas que vivimos en nuestra primera infancia tienen que ver con el abandono, con el abuso, con la indiferencia, con la ignorancia, con el exceso o la falta, ¿sí? Y generalmente tenemos a veces dos maneras de reparar nuestra historia vincular. O repitiendo un patrón o reparándolo. ¿Qué quiero decir con esto? Que van a observar que a veces fui abandonado o me sentí abandonado o abandonada y repito el círculo del abandono a lo largo de mi vida. Pero tal vez fui abandonado y lo que trato de hacer para reparar eso es generar un vínculo de dependencia absoluta, directamente. Ni loca ni loco te abandono, o sea, me aterra esa sola idea, entonces me voy al otro extremo, me voy a la otra polaridad, como decimos. Y de cualquiera de los dos puntos en donde estemos, vamos a estar siempre parados en el dolor y en el conflicto, en una herida que no podemos resolver. Mientras salgamos a vincularnos con el mundo desde la herida, lo único que hará, desde una herida sin resolver, lo único que va a hacer ese mundo es profundizar la herida. Por eso es que a veces, frente a determinados hechos en nuestros vínculos, en la etapa adulta, nos duele un montón lo que nos pasa porque nos remite a historias del pasado. Y la gran clave para poder sanar esto tiene que ver con primero conocernos. Ahora los voy a leer porque quiero escucharlos un poquito. Primero conocernos. Segundo, reparar nuestra historia. Aprender lo que es el amor propio, que yo siempre digo que el amor propio no es pararte frente al espejo a repetirte que te amás. Puede servir por un rato,
Pero el amor propio tiene mucho más que ver con el saber poner límites saludables, con el saber decir que sí, saber decir que no, tener en reconocimiento tu valor, saber qué espacios habitar y qué espacios no habitar, saber cuándo entrar en un vínculo y cuándo no. Es decir, es tener un muy buen parámetro de uno mismo para entender desde qué lugar voy a conectar con un otro, para poder elegir amores sanos y no amores enfermos, ¿sí? Digo amor enfermo, no persona enferma, porque lo que se enferma es el amor. El amor es amor. A veces está enfermo y sufriente, a veces está saludable. Bueno, los quiero leer un poquito. Esperen que me sea un mate y los voy a leer. Ah, no, la cajita de preguntas sí funciona, porque ahí me llegaron preguntas. A ver. A ver. A ver, a ver, a ver. Dice: mi papá me daba todo lo que quería. Los otros hombres, parejas, no me imponen límites y ya no me gusta. Bueno, más allá de que no sé a qué te referís con que tu papá te daba todo lo que vos querías, una construcción saludable en un vínculo requiere de límites. Digo, cuando nosotros en la adultez encaramos un vínculo, hay acuerdos tácitos y hay límites establecidos. Si no hay límites en un vínculo, difícilmente ese vínculo prospere, porque el límite no tiene nada que ver con algo malo o dañino, sino que tiene que ver con la construcción de lo saludable. Entonces, necesariamente o probablemente a través de tus parejas estés pidiendo esos límites que no aprendiste o que sentís que te faltaron. Que el límite no tiene... Pasa que nosotros confundimos, por nuestra historia, al límite con un reto. Límite es igual a castigo, ¿no? Y eso no es así. Porque se puede aprender a poner límites de una manera totalmente saludable y totalmente expansiva. El límite es muy colaborador del amor saludable, ¿sí? Lo que pasa es que a veces tenemos asociados los límites, porque nos decían, bueno, te vas al rincón, te voy a castigar, a este chico le tengo que poner límites. Sí, pero los límites se pueden poner desde el amor, de una manera amorosa. A ver. ¿Cómo haces para cortar con un vínculo tóxico si tenés un hijo de por medio? A ver, primero hay que ver qué tipo de vínculo tóxico hay. Tenemos dos cosas. Por un lado, en esta 3D, en esta vida, a veces necesitamos hacer un corte real, ¿sí? Porque el vínculo puede estar siendo muy lastimoso. Pero para realmente cortar un patrón vincular tóxico o enfermo, tengo necesariamente que hacerme la pregunta de cómo llegué hasta acá. Cuando yo digo de cómo llegué hasta acá, no estoy diciendo bajo ningún aspecto que una persona tenga la culpa de caer en un vínculo tóxico, ¿se entiende? Pero sí que hay algo en mí que yo no pude ver, que no tengo en la conciencia, que me trajo hasta este lugar y que si no lo reparo, no lo comprendo y no lo hago consciente, va a seguir estando dentro mío y muy probablemente vuelva a caer en el mismo patrón vincular. Por eso la famosa frase, perdón mujeres, de todos están cortados por la misma tijera. Yo siempre a las personas que me dicen eso les digo, sí, todos los que vos te encontrás están cortados por la misma tijera. Porque el único factor en común que hay ahí sos vos. Hay algo de vos que hay que reparar ahí. No le quita responsabilidad al otro esto, ¿está? Pero si queremos transformar nuestra vida, necesariamente vamos a tener que revisar a dónde aprendí, en qué momento de mi vida aprendí que lo que yo merecía como amor es esto. ¿A dónde aprendí que todo lo que merezco en un vínculo es esto? ¿A dónde aprendí que el amor es castigo? Que el amor es sufrimiento. ¿A dónde lo aprendí? Porque lo aprendí, ¿sí? Lo aprendí. En algún lugar de mi historia lo aprendí. A ver. Esperen que los voy a ir leyendo. No puedo dejar de pensar en mí
como mamá para no dañar a mis hijos. Lamentablemente no siempre puedo gestionar mis emociones y hago lo mismo que me hicieron. Voy a decir algo lindo con respecto a esta palabra que vos usás, que no sé tu nombre, y que seguro les va a servir a muchos. Y ella dice, no puedo dejar de pensar en mí como mamá para no dañar a mis hijos. En el momento que una persona piensa en cómo evitar el daño a sus hijos, esa persona es una buena mamá. En el momento en que te planteas, che, ¿estaré siendo buena mamá? ¿Estaré haciendo las cosas bien? ¿Habrá algo que pueda mejorar? Eso habla de tu sanidad interior. Porque los hijos no necesitan padres perfectos, necesitan padres conscientes. Tus hijos no necesitan una mamá perfecta, ni una mamá que pueda gestionar todas sus emociones. ¿Acaso quién de acá puede gestionar todo? Ni yo ni nadie. No podemos gestionarlo todo. Pero sí podemos construir recursos que nos ayuden a que en el caso de no haber podido gestionar algo, luego lo podemos reparar. ¿Se entiende? O luego lo podemos transformar. Entonces, y nos vamos a encontrar siempre repitiendo cosas. La gran diferencia, el problema no es repetir un patrón vincular. El problema, entre comillas, es no transformarlo, es no hacerme cargo de que tengo algo que resolver acá y que lo puedo mejorar. La gran diferencia la hace la conciencia, ¿sí? Yo solo recuerdo momentos lindos en mi infancia. Me olvidé de lo malo. Que no lo recuerdes no significa que te lo hayas olvidado. Eso es importante. Tampoco quiero decir con esto que hay algo malo en tu infancia, ¿sí? No lo sé. Pero que no lo recuerdes no significa que se te haya olvidado. Está en alguna parte. Solemos vivir a la defensiva por miedo a reabrir la herida. Bueno, y esto me parece re importante porque un poco a partir de esto salió, de un posteo que hice al respecto, salió este vivo y esta temática que tiene que ver con los miedos. Una de las cosas que yo más observo y observé a lo largo de todos estos años acompañando un montón de personas es el hecho de que solemos entrar a los vínculos repletos de miedos y no los mostramos. Solemos entrar a los vínculos repletos de miedos, de expectativas, de ilusiones, de ideas, y tratamos muchas veces de no mostrarlas. A mí me pasó durante mucho tiempo entrar a vínculos tratando de disimular mi herida. Una herida que, claro, como yo no la tenía tan consciente, me era fácil disimularla, ¿no es cierto? Y eso siempre nos entrampa porque cuando intentamos entrar a un vínculo disfrazándonos de algo que no somos, no digo que eso no pueda prosperar, pero tarde o temprano me voy a tener que hacer cargo de lo que me pasa, ¿sí? Entonces, claramente alguien que está a la defensiva en un vínculo tendrá algo que revisar ahí con respecto a su historia. O sea, ¿hay que rescatar al niño herido? Sí, 100% sí. Lo que pasa es que un poco que la frase del rescatar a tu niño herido se volvió tan famosa que ahora es como que la decimos pero no entendemos de qué se trata. Rescatar al niño herido tiene que ver primero con encontrarlo. No puedo rescatar lo que no encuentro. ¿Cómo lo encuentro? Tengo que hacer un trabajo de indagación personal. Por eso yo siempre les digo, construyan recursos en su vida. ¿Qué es construir recursos? No solo reviso mi historia, sino que revisando mi historia, y esto hay que hacerlo en un trabajo de indagación, de autoconocimiento, bueno, la decodificación ayuda un montón. A mí, básicamente, en mis vínculos me ha ayudado mucho la decodificación y la terapia. ¿Sí? Me parecen dos grandes herramientas que colaboran muchísimo para sanar, pero no solo tenés que primero encontrarte con ese niño para poder rescatarlo, ¿sí? Y una vez que lo encontrás, tenés que trabajar en su recuperación, o sea, lo tenés que integrar, tenés que reaprender, primero tenés que vaciarte. O sea, para sanar nuestros vínculos primero tenemos que vaciarnos. ¿Vaciarnos de qué? De todo lo aprendido, de todo lo que traigo. Y a veces ese vaciamiento lleva su proceso y lleva tiempo, ¿sí? Porque tengo creencias, ideas, heridas, traumas que trabajar. Y tengo que entender cómo construir la idea de vincularme con un otro, ¿sí? Pero rescatando a nuestro niño herido podemos traer a ese niño a nuestro presente, porque vive dentro nuestro, porque nos vinculamos desde nuestras heridas
de nuestra infancia muy probablemente, ¿sí? Si no las hemos trabajado, traer ese niño al presente recuperado y pedirle a este adulto que se haga cargo. A mí me gusta mucho la frase esta de sé el adulto que necesitaste cuando eras niño. Repetimos, sé el adulto que necesitaste cuando eras niño. Si te lográs convertir en ese adulto, te puedo asegurar que tenés una reparación garantizada de tu vida, porque vas a aprender a maternarte, a paternarte, a cuidarte y a compartirte con otros desde esa completud. A ver. Esperen que voy a mirar acá. Me gusta esta pregunta. ¿Cómo sé si me conozco? Julieta, ¿cómo sé si me conozco? Si tenés soberanía sobre tus emociones. Si en vez de reaccionar, respondés. Si frente a un desafío o dificultad de tu vida sentís que contás con recursos para atravesarlas, aunque necesites ayuda, pero contás con recursos. Si sabés poner límites, si no tenés miedo a decir que sí y a decir que no, si sos consciente de tu historia, no quiere decir que la sepas por completo, pero sos consciente de dónde venís y cómo llegaste hasta acá, al menos son algunos indicios que te van a dar la pauta de que algo te conoces, ¿sí? Es decir, que has buceado en tu interior. ¿Cómo sé que no me conozco? Cuando repito cosas, cuando no puedo salir de un bloqueo, cuando siempre tengo la misma dificultad, cuando mi vida no es la que yo quiero. Eso habla de no tengo idea qué hago acá, no tengo idea quién soy, por lo menos conscientemente, ¿sí? A ver qué más dicen. Bueno, y quiero decir algo importante también al respecto de los vínculos. El primer modelo de vínculo que tenemos es con nuestros padres o nuestros cuidadores. Depende la historia que hayamos tenido, va a traducirse en la manera en que tenemos de crear nuestros vínculos. Por ejemplo, cuando un niño pequeño es tocado por el amor, pero a través de la violencia, es decir, el amor tiene forma de violencia en ese hogar, entonces ese niño puede recibir desde abuso o violencia verbal o violencia física. Ese niño empieza a entender que el amor es eso, no conoce otra cosa. Siempre doy el ejemplo de los perritos de la calle. Cuando un perrito estuvo en la calle mucho tiempo y lo golpearon, amo a los perros, y lo golpearon y lo maltrataron, a mí me pasó con mi perra, ¿no? Lo cuento porque yo la rescaté a mi perrita que apareció en mi casa y la vi completamente lastimada y golpeada, muy bebita, muy chiquita. Y cuando me quise acercar con amor, ella se alejó. No quiso recibir mi caricia. Y me intenté acercar otra vez al otro día y tampoco. Y cada vez que le ponía un plato de comida, ella esperaba a 100 metros de distancia y se acercaba al plato de comida y yo me iba lejos y comía tan rápido y mientras comía le temblaba todo el cuerpo. Temblaba y miraba para todos lados y yo me podía dar cuenta que temía que alguien viniera a hacerle daño. Porque cuando alguien es tocado por el amor de una manera distorsionada, en su primera etapa de la vida, aprende que eso es el amor y no reconoce otra cosa. Entonces yo a mi perra la quería acariciar y ella no quería. No podía. No conocía de lo que se trataba. Se requirió un tiempo de reparar ese daño hasta que pudiera entender que no le iba a volver a pasar lo mismo. Y a nosotros nos pasa algo parecido. Porque cuando somos tocados por el amor de una manera que lastima, a veces físicamente, a veces psicológicamente, emocionalmente, incorporamos e internalizamos que el amor es eso, pero no es una incorporación o una internalización consciente, que yo digo, claro, esto es así. No,
No nos damos cuenta. ¿Cómo darme cuenta qué es lo que internalicé? Por los vínculos que tengo. Por cómo me vinculo con una pareja, por cómo me vinculo con un amigo, por cómo me vinculo con los demás. Miren, tu vínculo, si tenés hermanos, en tu vínculo con tus hermanos, en tus vínculos de amistades se va a reflejar el vínculo que has tenido con tus hermanos o con tus pares en la primera infancia. O sea, con tus amigos de la adultez, lo que vas a ver reflejado es tu vínculo con tus hermanos o hermanas o con tus pares de tu primera infancia. No sé si tenías primitos o cosas así, o sea, tus pares. El vínculo que vas a tener con tu pareja va a hablar muchísimo, ¿sí? Depende de tu orientación sexual, pero supongamos en una pareja heterosexual, esa mujer va a espejar en el vínculo con su pareja que es varón, el vínculo con su padre. A la inversa, ¿sí? Si fuese un varón con una mujer, por ejemplo, ¿sí? En realidad con ambos padres, no es que uno u otro, pero tiene mayor fuerza por ahí dependiendo de la historia de cada uno. También el vínculo que tenés con tus superiores, con tu jefe, con las autoridades, con cualquier persona que sientas que está por encima tuyo, va a hablar del vínculo con tus padres. El vínculo que tenés con tus hijos habla directamente de tu vínculo con tus padres, pero en tu rol de hijo. ¿Sí? Así que todo nos lleva, nos constituimos ahí, todo nos lleva a ese momento de nuestra vida, ¿sí? Por eso es tan importante, tampoco se trata de indagar en nuestra infancia de manera exhaustiva, pero sí poder mirar aquellas cosas importantes que pudieron haber dejado huella para que yo salga a vincularme de esta manera. Uy, están escribiendo un montón. Muchas veces me sentí como tu perrita. Hoy me siento reparada. Para mí fue una gran lección lo que viví con mi perra porque entendí que no conocía lo que era el buen amor. Claramente me espejaba algunas cosas de mi historia y cómo con paciencia y con proceso eso se pudo revertir. Pero hubo que trabajar en eso. Flor, ¿puede ser que por no haber hecho el duelo de la pareja anterior hoy no fluya la actual? Absolutamente. Todo duelo que dejamos pendiente en un vínculo, tarde o temprano nos va a venir a buscar. Es decir, si yo dejo la puerta entreabierta de mi pasado, o sea, de un vínculo pasado, se filtran cosas por ahí. Se filtran cosas, ¿sí? Y mientras se filtren cosas, no voy a poder terminar de vivir en este presente, ¿sí? Si bien todos podemos tener cosas pendientes, pero cuando hay duelos importantes es conveniente trabajarlos. Y, a ver, los quiero seguir leyendo. A ver. El vínculo con la pareja refleja el vínculo con tus padres. Por ejemplo, yo, mujer, que me gusta un hombre, refleja el vínculo con mi padre, principalmente, porque es el primer hombre de mi vida, ¿sí? A ver. A ver. Quiero buscar alguna. ¿Qué pasa si no te acordás hechos o gestos de amor de parte de tu mamá? ¿Cómo influye en los vínculos? La respuesta la vas a tener vos, Ceci, de cómo impacta eso en tus vínculos, ¿sí? Puede impactar de muchas maneras, hay que ver cómo lo construiste vos. Y depende cuáles hayan sido los gestos de amor que vos hayas esperado, digo. Si la manera en que te brindó amor para vos estuvo bien y no generó problema, perfecto, pero si te quedaste esperando cosas que nunca llegaron, ¿sí? Puede que eso impacte en tu vida. En general, la mayoría de nosotros tenemos carencias emocionales. O sea, más o menos, pero las tenemos, ¿sí? A ver. ¿Y si el padre fue ausente pero sin dolor en mí? No sé si es tu padre, digamos, el que estuvo ausente. Va a depender de cómo cada uno gestionó ese dolor. Si lo pudiste gestionar, tal vez hoy no te pesa,
¿sí? Pero no quiere decir que ahí no pueda haber habido una herida. A ver. Consulta, mi vínculo con mi ex era igual al de mi madre, recibía violencia. Bueno, por eso les digo, ¿sí? Es tan importante trabajar. ¿Cómo podemos abordar esto? Esto es lo más importante para mí. Por eso quiero que esto también les pueda servir para primero mirar un poquito su propia historia a priori, ¿sí? Y obviamente a veces hay que hacer un trabajo profundo, sobre todo cuando la herida es profunda. Porque si la herida es grande en tu historia, déjame decirte que con solo charlarla no va a ser suficiente, ¿sí? Es necesario mirarla para que alguien te ayude a entender cómo fuiste construyendo la idea de un vínculo en tu vida. Para mí una manera maravillosa, como yo les dije, y digamos, a mí me pasó una cosa a lo largo de mi vida con los vínculos. Creo que es muy importante en esta 3D, como digo yo, en esta vida terrena, ordenar a dónde estoy parado, ¿sí? Pero luego comprender dónde aprendí todo esto y cómo lo puedo transformar. Haciendo un camino de indagación personal, a ver, en una consulta de decodificación, de la manera por lo menos en que yo lo trabajo, para mí es maravilloso porque la persona puede acceder a cosas que a veces por sí mismo o por sí misma no puede, ¿sí? Pero también empezar a tener recursos. Por eso yo soy tan insistente con mis cursos, porque no solo basta para mí con que mires tu historia, sino con que te armes de recursos que te sirvan para tu vida. O sea, que aprendas lo que no pudiste aprender tal vez cuando eras pequeño, que te armes recursos, que aprendas a poner límites, que aprendas a construir valor en vos, que aprendas a conocerte, que aprendas a tener herramientas para saber resolver situaciones, para saber cuándo decir que sí, cuándo decir que no. Todas esas herramientas yo las fui aprendiendo a través de la decodificación, la magia, la terapia, la cabalá, la PNL, no sé, 1000 cosas que son hoy las que integro en mi manera de trabajar, ¿no es cierto? Y que te pueden permitir salir de un patrón repetitivo, absolutamente. ¿Por qué tu hijo mayor te siente enemiga? Pregunta Tere. ¿Por qué tu hijo mayor te siente enemiga? Bueno, hay que ver, no sé qué edad tiene, ¿sí? Primero yo lo escucharía, a ver qué dice, a ver qué le pasa, ¿sí? Porque si así lo siente, está bueno validarle su sentir. No quiere decir que tenga razón ni que vos seas la enemiga, pero que si eso le pasa, hay que escucharlo primero, porque por algo lo siente, ¿sí? Y esto me lleva, me abrís la puerta a hablar de algo que es muy importante con respecto a los vínculos, que tiene que ver con nuestra gestación. El cómo fuimos concebidos y gestados, casi les diría que marca gran parte del rumbo de nuestros propios vínculos. El cómo fuimos concebidos, o sea, bajo qué contexto fuimos concebidos y gestados, ¿sí? ¿Cómo poder entender esto? Cuando papá y mamá me conciben, más allá de que pueda haber sido por un deseo genuino o no, no importa, llegué de rebote, da lo mismo, no importa eso, ¿sí? Pero el cómo yo haya sido concebido y gestado va a determinar en gran parte el rumbo de mis vínculos. Más allá del deseo consciente de mamá y papá de concebirme, por ejemplo, hay un motivo que tiene que ver con el contexto en el que se está si es que no había conciencia, ¿sí? Por ejemplo, a ver, quiero poner un ejemplo fácil, ¿sí? Pero supongamos que un niño es concebido inconscientemente para unir a la pareja. La pareja está en una crisis, ¿sí? La pareja está mal. Y dicen, bueno, tengamos un hijo para reforzar esta familia, ¿sí? Medio un poco que se lo dicen y otro poco que capaz que es inconsciente. Ese niño ya viene con un programa inconsciente debajo del brazo, que se llama: tengo que tratar de unir lo que está roto. Tengo que tratar de arreglar lo que está casi dañado por completo, ¿sí? Este es el motivo, uno de los motivos inconscientes de su concepción. Y después hay que revisar obviamente todo el embarazo, es decir, cómo eran los vínculos de mamá y papá
en ese momento durante toda mi gestación. Voy aprendiendo adentro de la panza de mamá cómo debo vincularme con el mundo. Y es por eso que hijos de los mismos padres son muy diferentes entre sí, porque sus gestaciones son completamente distintas. ¿Vieron cuando dicen, son hijos de los mismos padres, pero uno nada que ver con el otro? Bueno, porque las gestaciones son completamente distintas, porque las emociones que transcurren ahí son diferentes y porque a veces los contextos son distintos, ¿sí? Entonces, ese niño es gestado bajo ese concepto, ¿sí? La pareja trata de reconciliarse, funciona, no funciona, no importa. Ese niño nace y un día se plantea por qué siempre, ¿sí? ¿Por qué siempre se encuentra con vínculos que se terminan rompiendo y que siempre se termina sintiendo culpable por eso y los tiene que reparar, ¿sí? O por qué siempre está en el medio de conflictos vinculares donde tiene que tratar de unir lo que está roto. Se transforma, como yo digo, en el mediador, ¿sí? En el que siempre está tratando de arreglar el vínculo que está roto, ¿sí? Casi que es como un leitmotiv inconsciente, ¿sí? Que lo tiene instalado y que lo lleva a vincularse de esa manera con el mundo. Y todos nosotros tenemos un sentido inconsciente por el cual hemos sido concebidos y gestados, ¿sí? Y eso también va a hablar mucho de los vínculos que yo voy a tener, ¿sí? Y también el cómo hayan sido los vínculos de nuestros padres con su entorno, por ejemplo, ¿sí? O sea, el vínculo de nuestros padres con el resto de su entorno. Por ejemplo, si bien a mí es algo que no me pesa demasiado, pero es muy claro para mí, y es que cuando mi mamá cuando mis padres me conciben y mi mamá se embaraza de mí, mi mamá transcurre todo el embarazo en la ciudad de Córdoba, en Argentina, donde ella había nacido, pero cuando yo nazco, o sea, apenas nazco después de mi parto, mi mamá, primero que mi mamá pasa todo el embarazo sabiendo que cuando yo nazca, ella se va a ir de esa ciudad y se va a ir a vivir a 1.300 kilómetros de distancia. O sea, va a perder a todo su círculo de amigos, va a estar lejos de sus padres, pero principalmente todo su círculo de pertenencia, su círculo de amigos, no lo va a tener más. Piensen además en esa época que no había, no sé, WhatsApp ni nada, ¿se entiende? Es decir, ella ya sabía durante todo el embarazo que ese iba a ser el desenlace, así que durante todo el embarazo sufrió porque sabía que se iba a tener que separar, iba a estar lejos de sus amigos, ¿sí? Cuando yo nazco, a los poquitos días de nacer, que yo nací en Córdoba, mi mamá me toma en brazos, se agarra, sube un avión y se viene conmigo a la Patagonia Argentina. Se separó de sus amigos, le quedaron lejos sus amigos, o sea, quedaron a kilómetros de distancia, ¿sí? Sus amistades estaban lejos. Y ella los extrañó muchísimo, toda la vida, porque perdió un poco ese círculo de pertenencia. Bueno, ¿qué me pasó a mí? Más o menos a la misma edad que tenía mi mamá cuando me tuvo a mí, cuando yo nací. Me distancié de un montón de amistades y tengo una gran facilidad, y si hay algún amigo mío por acá que sabe que es así, tengo una gran facilidad para hacerme amigos a la distancia. Yo tengo muchísimos amigos desparramados por el país y por el mundo. ¿De dónde saco eso? De mi memoria. Es la memoria que tengo. Los amigos están lejos, tus vínculos de amistad están lejos. En algún momento lo sufrí, hoy no lo sufro porque viajo y los visito, que era lo que no podía hacer mi madre, ¿sí? Pero tengo una gran facilidad para crear vínculos en cualquier lugar. Es más, me es más fácil crear vínculos a la distancia que presencialmente en el mismo lugar. Eso está probado, ¿sí? Y tiene que ver con cómo yo aprendí a construir vínculos ya desde el útero materno, ¿sí? El cómo se llevan, por ejemplo, mamá y papá durante el embarazo va a hablar directamente de cómo yo me llevo con mis parejas, ¿sí? De qué era lo que pasaba en ese vínculo. Ahí voy a formar la idea de un vínculo inconsciente. Entonces yo voy a salir a vivir mi vida y no sé por qué siempre me pasa lo mismo. Entonces necesito indagar, primero para comprender y segundo para liberarme. Nosotros nos podemos liberar de esto y transformarlo, ¿se entiende? Pero necesitamos reconocer primero. Les doy este ejemplo mío por poner un ejemplo, pero es muy importante porque en el útero materno yo les diría que casi
se cocina absolutamente mucho de lo que vamos a salir a vivir fuera de la panza de mamá. Para sanar la relación de pareja, primero se sana la del padre. No puedo construir un vínculo saludable de pareja si no tengo un vínculo saludable con mis padres. Pero aclaro lo siguiente. Tener un vínculo saludable con mis padres no significa juntarme a tomar mate con mis papás todos los días y vernos todos los días. Significa que pueda estar en paz adentro tuyo ese vínculo, de la manera que sea. Hay vínculos que podemos restablecer, vínculos que necesitan distancia, vínculos que no pueden continuar, dependiendo de la historia de cada uno, pero que eso pueda estar en paz. ¿Sí? Mi madre me pegaba y mi ex marido también. Son repeticiones. No logro hacer amigos, es como forzado. ¿Cómo puedo trabajarlo? Revisa el vínculo con tus hermanos, si es que tuviste hermanos, ¿sí? Y el vínculo de tus padres con sus amistades, sobre todo cuando vos estabas siendo gestada. Y si lo charlas con diferentes psicólogos y sigue, ¿qué más se puede hacer para desprogramar? Más que charlar con el psicólogo, la idea es que puedan hacer, imagino, que haces un trabajo de introspección y que te va a dar herramientas. Yo te recomendaría que decodifiques, por ejemplo. Te sugeriría en realidad que decodifiques, ¿sí? Que lo puedas decodificar y que lo puedas trabajar como en otro nivel de profundidad. Si eso no cambia, porque es posible cambiarlo, pero hay que hacer un trabajo a veces profundo porque la herida es grande, depende de la historia de cada uno, ¿sí? Mi historia, embarazarme a propósito. No pasa nada, todo lo que les digo se puede transformar, ¿sí? Pero es importante entenderlo. Miren, me gusta este comentario porque grafica perfecto lo que estamos hablando de Raquel. Mi hija no me quiere. Yo nunca quise ese embarazo. ¿Será por eso? ¿Sí? Puede que no sea el único motivo, pero en principio te diría que sí, Raquel. En realidad, tu hija te espeja tu propio rechazo. Porque tal vez hay algo que trabajar en ese rechazo que tuviste en ese embarazo. Está muy bien si sentiste que no te pudiste conectar con ese embarazo, que no la querías. Está muy bien que lo digas, que lo expreses acá, eso no lo vamos a juzgar, pero es importante que lo reconozcas, ¿sí? Que lo reconozcas y que lo veas, porque fíjate que ella dice, ella estaba en mi panza y yo no la quiero. Mi hija crece y no me quiere. La memoria que está ahí es, no te quiero, ¿sí? No te puedo querer, no me sale quererte, lo que sea, no te deseo, ¿sí? Y eso que quedó ahí sin resolver, ¿sí? Una emoción sin canalizar, sin gestionar, te la está espejando tu hija a través de esto. Puedes hablarlo con ella, no sé qué edad tiene, pero por ejemplo si es pequeña o si vive con vos, mientras duerme, por ejemplo, se lo podés contar y decirle, mira, me pasó esto y esto cuando vos estabas en mi panza, no pude, me pasó tal cosa, ¿sí? Que me haya pasado eso tal vez no significa que no te ame, que no te elija, que no me guste que estés en mi vida, pero no lo pude expresar nunca, ¿sí? Se lo contás con tus palabras. Vas a ver que eso libera un montón. ¿Y si es concebido en una relación no consentida, por decirlo suavemente? Pregunta Sandra. En realidad no puedo hacer futurología, no te puedo decir lo que le va a pasar a ese niño. El camino que tenemos que hacer es, decime cuál es el conflicto que tenés en los vínculos y podemos mirar qué pudo haber pasado en la historia. ¿Sí? A ver, sí, queda grabado. Una vez que se ve todo eso, ¿qué se hace? Bueno, en una consulta se trabaja con un montón de protocolos y de herramientas para poder desprogramar, ¿sí? Para poder destrabar, para poder desbloquear. Y otra de las cosas que recomiendo, por eso yo lo enseño en mis cursos y les digo, hagan los cursos, míos o de quien quieran, no me importa, o sea, construyan herramientas, yo enseño estas, ¿sí? Pero pueden hacerlo, hacer lo que quieran, digo. Yo esto es lo que enseño porque es lo que yo experimenté en mi vida, enseño lo que experimenté. Pero ¿por qué insisto tanto en los cursos? Porque ahí aprendemos todo esto en profundidad
Y ya no se trata solo de, miro lo que me pasó en mi propia historia, sino que ahora empiezo a entender cómo funciona mi cuerpo, cómo funcionan mis emociones, cómo las puedo canalizar, cómo puedo autoindagarme, cómo puedo gestionar lo que me pasa. Y eso te da herramientas que te sirven para la vida, ¿sí? A mí me parece que la combinación siempre, o la unión de un espacio de trabajo individual sumado a aprender sobre vos mismo a través de un curso, de algo, me parece que es para mí la fusión perfecta. O sea, si hay algo que a mí me ha permitido transformar mis vínculos es, por un lado, mi propia terapia individual, trabajando de manera individual en terapia, en decodificación, pero después estudiando y aprendiendo. O sea, la cantidad de recursos que gané y que internalicé se transformaron en sabiduría para mi vida. Eso realmente te libera. No es que yo les pueda decir, bueno, tienen que hacer, no sé, 2 huevos, 3 kilos de harina, un poco de leche y ya está. Cada uno tiene que ir encontrando su camino, ¿sí? Dependiendo de la historia. Yo realicé sanación y linaje de útero. ¿Sirve? Sirve en la medida que a vos te haya funcionado. O sea, no es la terapia lo que sana, no es la herramienta lo que sana, sino es uno a través de ese proceso. Las enfermedades también se pueden dar por vínculos. Tengo intolerancia al gluten desde que reviso mi vínculo con ella, que siempre nos cocina. Sí, por supuesto. Siempre atrás de una enfermedad hay un conflicto vincular. Siempre. Hay algo que me pasó con alguien. Sí. Si ambos padres están fallecidos, ¿cómo se sana algún recuerdo desagradable? No es necesario que estén presentes, ni vivos, ni nada para poder sanar en vos. Tu historia te pertenece y la puedes trabajar, no te preocupes. A ver. Uy, cuántas preguntas, chicos. Yo con mi hijo hice eso que decís de hablarle y me cambió el vínculo. Qué lindo. Gracias por compartirlo. No sé, hay un montón de cosas acá. A ver. Dice Abril, ¿cómo gestiono límites sin cortar vínculo cuando el otro es muy intrusivo y hasta violento? A ver, acá hay algo importante. Por un lado está el límite que yo puedo poner en mi vida real, presente y actual. Y por otro lado está el trabajo que puedo hacer a partir de eso. Si yo estoy viviendo un vínculo violento, a veces el límite es cortar el vínculo. Hay que decirlo. Es decir, hay cosas que puedo negociar y hay vínculos en los que no puedo negociar, porque puede estar en juego mi integridad física y mi integridad mental. ¿Se entiende? Y lo más importante en un caso así, siempre digo, es buscar ayuda profesional en primera instancia. Ahora bien, el límite deberías poder ponerlo, y si no es entendido por el otro, porque acá el punto es que generalmente uno pone el límite y tal vez el otro no lo entiende o no lo respeta, deberás marcarlo con mayor fuerza, ¿sí? El límite hay que saber comunicarlo muchas veces, si es posible comunicarlo, porque hay veces que del otro lado no se puede comunicar, pero podemos aprender a poner límites explicando que el límite no tiene que ver, cuando yo pongo un límite, no tiene que ver con el otro, tiene que ver conmigo, ¿sí? Es lo que yo dejo o no dejo entrar a mi vida, ¿se entiende? Es decir, lo que pasa es que cuando yo no he aprendido a establecer mis propios límites desde pequeño, en la adultez entiendo que establecer mis propios límites incluso puede llegar a ser como una ofensa o como algo que está mal o como egoísmo, ¿se entiende? Entonces, podrás poner límites en la medida que eso sea posible. De lo contrario, cuando hay un vínculo violento, a veces lo necesario es cortar el vínculo, por lo menos en una primera fase. Y la segunda instancia es que vos puedas plantearte qué podés aprender de esto para poder transformarlo. ¿En qué lo puedes convertir para empoderarte vos, para construir recursos en vos y para que de esto puedas salir a vincularte mejor con tu mundo? A ver.
Me gusta esta. A ver, dice Romy. Me suele pasar que siempre soy yo la que activa tema vínculos de amigos. Si yo no escribo o llamo o planeo, no los veo. Estoy cansada, decía. Interesante, porque sé que por ahí a muchos les puede pasar esto. Has aprendido a ser la remadora del vínculo, a ser la iniciadora, la que inicia ese vínculo. Lo que pasa es que cuando una sola persona tira del carro, ¿sí? Cuando te cansás, el carro queda detenido, o sea, no hay nadie que vaya a la par tuyo. Y los vínculos siempre son de a dos. O sea, los vínculos son una construcción, ¿sí? Acá lo que me tengo que preguntar es, ¿por qué siempre soy la que da y no recibe? ¿Dónde aprendí, ¿sí?, que para que me quieran tengo que dar y dar a cambio de nada o a cambio de muy poco? ¿Dónde aprendí a ser amada y valorada solo cuando soy la que inicia, la que propone, la que hace, la que ejecuta? ¿Dónde lo aprendí? Porque en algún lugar, porque digamos, si yo estoy en un espacio donde si yo no inicio, no hay vínculo, entonces estás sola. No hay un otro ahí, ¿sí? O no está el otro de la manera en que vos esperás. Podés desactivarlo como quieras a eso, pero si no te preguntás dónde lo aprendí, a dónde aprendí, ¿por qué sostenemos patrones vinculares? Porque hemos aprendido a ser amados así. Y tenemos miedo de ser... ¿Por qué nos da miedo poner límites? Porque nos hemos corrido de nuestro centro, hemos aprendido que ser nosotros mismos no está bien, ¿sí? Que expresar lo que sentimos, que poner nuestro límite, que decir que no está bien. Cuando yo era chica y decía que no a algo, a mí, perdón la expresión, me cagaban a pedos. Me retaban. No podés decir eso, me decía mi padre, no podés pensar así. ¿Por qué no? Pero uno en ese momento empieza a entender que si se muestra tal cual es, no te quieren. Yo tuve esa construcción. Si me muestro tal cual soy, tal cual pienso y tal cual siento, no me quieren, no me validan, no soy bienvenida en esta casa. Entonces empiezo a hacer algo que no soy. Y yo empezaba a entrar a un montón de vínculos no siendo transparente. ¿Pero por qué? Por miedo. Por temor a que otra vez a esa voz que me decía, no, así está mal lo que haces. Pensar así está mal, sentir así está mal, eso no es correcto, ¿sí? Entonces uno aprende a construir un modo de vincularse donde tiene garantizado que por lo menos no te van a abandonar, ¿sí? Porque aprender a poner límites, aprender a construir un amor saludable muchas veces termina corriendo a personas de tu vida o moviéndolas de lugar, ¿sí? Bien. La frase de mi padre, ¿quién te va a querer con ese carácter? Gracias por compartirla. La verdad que a veces uno cree que cuando tiene que mirar su pasado, tiene que encontrar algo tremendo en su historia. Y esa frase que ella acaba de poner, ¿quién te va a querer con ese carácter? A veces es la frase que marca el rumbo de nuestros vínculos. ¿Quién te va a querer con ese carácter? Cuando un niño está escuchando ¿quién te va a querer con ese carácter? No solo está escuchando esa frase. Primero que está escuchando, este carácter que tengo no es digno de amor. Esta manera que tengo de sentir está mal. Si la vuelvo a mostrar, me va a volver a pasar lo mismo. Si la vuelvo a exponer, me van a dejar de querer. Así que tengo que ser algo que no soy para que me quieran. Toda esa construcción pasa por nuestra cabeza a lo largo de nuestra infancia y adolescencia. Y ni nos damos cuenta. Flor. Tiendo a vincularme con parejas que me son infieles y me cuesta mucho cortar ese vínculo. Bueno, ¿por qué nos cuesta? ¿Por qué el famoso soltá ese vínculo, cortá ese vínculo que te dice tu amiga, tu amigo y vos no podés? ¿No? Primero porque cortar sin conciencia a veces no sirve de nada. A veces es necesario, como yo hoy decía, si hay un vínculo que pone en riesgo
mi integridad, a veces hay que cortarlo, pero esto es bastante habitual porque vos querés cortarlo, pero hay algo que te impide hacerlo. Yo digo que hay como una adicción, ¿no es cierto? Pero inconsciente, como si hay algo que me llevara a sentirme atraída en un espacio donde sé que no está el amor que yo busco, pero no entiendo por qué me quedo ahí. Y una de las primeras cosas que yo te diría acá con respecto a la infidelidad es que una de las primeras cosas que hay que ver es el vínculo de tus padres. Si, por ejemplo, cuando estuviste en la panza de tu madre hubo infidelidad, que a veces la infidelidad puede ser real o puede ser simbólica. Real es que literalmente había un tercero o una tercera. Simbólica, por ejemplo, puede ser cuando, supongamos, mamá está en pareja con mi papá, yo estoy por nacer, pero mi mamá está pensando en su ex novio que todavía lo sigue amando. Es una infidelidad simbólica. O sea, hay dos hombres en su cabeza, mi padre y su anterior pareja que no la olvidó. Y eso hace que vos crezcas con ese patrón de vínculo inconsciente, de triángulo amoroso, ¿sí? Y como tus células se acostumbraron a ese alimento emocional, que fue el contexto energético en el cual vos creciste, muy probablemente cuando salís al mundo no entendés por qué. Es como si tu memoria celular se sintiera atraída por esas historias, por esa temática, ¿sí? Obviamente esto no es a conciencia ni es porque sea tu culpa, vuelvo a aclarar, simplemente que hay algo en profundidad para trabajar, ¿sí? Porque cuando alguien se queda en un vínculo, donde acá en este caso sería, supongamos, la segunda, ¿sí? También hay que trabajar mucho en tu valor, ¿sí? Porque vuelvo a repetir, ¿a dónde aprendiste que esto es lo mejor que puedes recibir? ¿Sí? A ver. Gracias a algo que compartiste, Flor, descubrí diseño humano. Qué maravillosa experiencia es comenzar a conocernos totalmente. Me pasa que no tuve relación con mi padre de chica porque mi madre se alejó de él por sus problemas y de grande siento que no lo reconozco. ¿Qué debo hacer? Lo que sientas. Con esa historia lo que sientas. Si ves que algo de esto influye en tus vínculos, trabajalo en vos. Te recomiendo decodificar, te recomiendo mis cursos, te recomiendo ir a terapia, lo que quieras, pero puedes dar un paso. A ver. Esto ya lo leí. Ya lo respondí. A ver, dice. Flor, yo hace 12 años estoy separada y cada vez que aparece alguien solo me busca por sexo. ¿Por qué sucede eso? Imagino que por lo que preguntás, a vos te gustaría construir un vínculo más allá de la sexualidad, ¿no? O sea, un vínculo que puedas construir una pareja sólida, ¿no? Que puedas compartir la vida con alguien. Yo lo primero que miraría es, primero en esa relación pasada, si hubo alguna herida que tenga que ver con la sexualidad, ¿sí? Donde te puedas haber sentido tal vez usada, utilizada o lo que sea. Pero sí miraría mucho en tu historia de vida, sobre todo en tu infancia, adolescencia. Te dejo la puertita abierta para tampoco exponerlo tanto, pero sí miraría en tu primera infancia y adolescencia cómo fue tu vínculo en relación a la sexualidad. Si algo pasó en tu vida, si hay alguna historia familiar, qué pudo haber pasado, ¿sí? Para que el amor de pareja solo esté identificado con el objeto y no con el sujeto. Es decir, solo quieren usar mi cuerpo, pero no hay algo más. Miraría eso en tu vida, ¿sí? Bueno, se nos fue 1 hora. Me quedaría un montón. Pero vamos a dejarlo acá. Hay un montón. No, son tantas las preguntas que no sé. Vamos a tener que hacer un taller de vínculos.
Nunca me alcanza el tiempo. La otra vez me dejaron un montón de preguntas que obviamente no las respondí en ese momento porque por historias me pareció una locura. Eran tantas que dije, no puedo. Fui abusada a mis 3 años. Uy, gracias, Mari, por compartirlo. Yo no quería abrirte este tema, exponértelo acá entre todos porque no sabía cómo lo ibas a sentir, pero es lo que yo sentía cuando te leí, ¿sí? Gracias por compartirlo porque seguro hay muchas personas acá que por ahí se pueden sentir identificadas y las puede ayudar a encontrar ese motivo, ¿sí? Pero puede haber ahí una herida grande que podés revisar y trabajar, ¿sí? Donde a veces el amor quedó, digamos, se entendió como que interpreté que amor era eso, porque eso fue lo que me hicieron. Así como yo les decía, mi perrita no podía recibir una caricia porque había entendido que el amor eran los golpes, ¿sí? Entonces, cada hombre que se acerca a tu vida lo que te trata de recordar es lo que todavía está pendiente de resolver en tu historia. ¿Hago consultas individuales? Sí, pero no sé si tengo lugar en este momento. A ver, sí hago consultas individuales, pero en este momento todo esto que les estoy enseñando es lo que enseño en mis cursos. En el curso Método Flor Ceruti nivel 1 y nivel 2, que es un curso de decodificación sumado a un montón de otras herramientas de conciencia. Y este año se viene la formación en mi propio método, en el método Flor Ceruti, donde aprendemos mucho de lo que es la decodificación y otras cosas más, que son las que yo integro. Y que estoy contenta porque de ahí van a salir personas que van a poder, para estos casos donde alguien necesite ser acompañado, ser guiado por alguien que trabaje de una manera similar a la mía, a bucear en sus propias historias. Así que a través de mis cursos, ¿sí? Así que todo esto que les enseño, les enseño en mis cursos. Aunque les digo que no sé, porque después de esto creo que se va a tener que venir un curso de vínculos. Porque es un tema aparte. O un taller, por lo menos, no sé. Toda la información de los cursos la obtienen por correo. hola@florceruti.com. Escriben por ahí, hola@florceruti.com, y ahí les enviamos toda la información. Los cursos van a arrancar en junio, el nivel 1 y el nivel 2. Y sé que si no me equivoco, hasta el 28 de abril hay descuentos en la inscripción. Así que, y después igual se pueden inscribir cuando quieran. Todo esto que hoy les conté, o sea, gran parte de esto lo enseño en mis cursos, de una manera obviamente más profunda porque hay más tiempo, pero bueno, siempre es lindo. Sí, a mí me encantaría un taller de vínculos también, no sé, lo sentí así, ya veremos qué surge. Bueno, gracias por estar, ¿sí? Para todo lo que necesiten escriben o por Instagram, y si no escriben al correo hola@florceruti.com, y en lo que necesiten los ayudamos y les brindamos información o los derivamos o lo que sea, ¿sí? Queremos taller de vínculos. Bueno, gracias, me encantó compartir con ustedes. Bueno, veo que dicen que sí, no sé, a mí se me ocurrió ahora porque son tantas las preguntas que a veces no sé en qué momento responderlas. Si bien nunca es suficiente, pero bueno, hay tanto para hablar que ya veremos qué surge. Por lo pronto ahora me voy a tomar un descanso y después veré. Bueno, gracias, va a quedar grabado este vivo. Los amo, qué decirles, los quiero, me encanta verlos por acá nuevamente y nos encontraremos en otro vivo. Les mando un beso enorme, los quiero y hasta la próxima. Gracias. Chau.